u otras personas. Se están midiendo las reacciones del joven mientras observa imágenes terribles. ¿Pueden realmente los científicos reconocer futuros criminales mediante test semejantes? Cualquier persona normal apartaría la vista con verdadero estupor. Pero las mediciones efectuadas en el joven son mucho más débiles. Estos test no son sino una pequeña pieza del mosaico, pero todo indica que los criminales en potencia tienen programada su conducta en los arcanos cerebrales. Según el profesor Lutz Jenke, es posible adelantar quiénes serán los criminales de mañana. La evolución de estas personas está bastante clara. En caso de que no se tomen medidas para evitarlo, no se puede esperar nada bueno. O sea que son sociópatas. Seguirán comportándose así, harán todo lo imaginable para aumentar sus propias reservas a costa de otros. Por eso es de esperar que lo hagan mediante una carrera criminal. La cuestión es, ¿cómo llega el mal a la cabeza de estas personas? ¿Cuándo se transforma el cerebro de un criminal? ¿Y cómo ocurre este fenómeno? Puede que estas ratas sudamericanas, Octodondegus, sirvan para esclarecer estas interrogantes. Los investigadores de la Universidad de Magdeburgo separan 3 veces al día a las crías de sus madres. El aislamiento de 1 hora al que son sometidas les supone un gran estrés. ¿Qué consecuencias tiene esto para su desarrollo posterior? ¿Se comportarán al cabo de un tiempo de manera distinta que otras ratas que pudieron criarse sin interrupciones con sus familias? La profesora Anna Katharina Braun, experta en neurobiología, se ha planteado esta cuestión. Creemos que en los primeros momentos del desarrollo, en el caso de las personas, probablemente los primeros 2, 3 o 4 años, y en el de los animales, las primeras 3 o 4 semanas o meses, se aprende la gramática de las emociones. Y el hecho es que el estrés que padecieron los animales durante su infancia deja una profunda impronta en sus cerebros, dejando huellas en el crecimiento de las neuronas y en la estructura cerebral. Esto se ve en los cerebros de las ratas, seccionados aquí en pequeñas láminas. El estrés del comienzo marcará toda su vida. Los animales aislados con las estructuras cerebrales alteradas se comportan de manera diferente que las ratas normales. Las ratas aisladas son hiperactivas, nerviosas y alterables. Las experiencias traumáticas han quedado grabadas en el ámbito frontal del cerebro. Las cicatrices de la infancia perduran. En el caso de las personas, esto podría ser similar, por mucho que no se pueda hacer una traducción directa del cerebro de una rata a la estructura del pensamiento humano. Resulta increíble que unas alteraciones tan mínimas en la primera fase de la infancia puedan provocar semejantes alteraciones de conducta. En la sección de alta seguridad del psiquiátrico ha dado comienzo la intensiva y larga terapia del criminal Stefan B. La terapeuta Uta von Hahn intenta dirimir si las raíces de su conducta se encuentran en la infancia. Stefan B. cuenta que se crió con sus abuelos. Su madre no estaba en condiciones de ocuparse de su hijo. Stefan B. no llegó a conocer a su padre. Los abuelos lo mimaron sin límites. ¿Pueden semejantes condiciones externas modificar la estructura cerebral de un individuo? Lo único que está claro es que todos nos dejamos llevar por procesos inconscientes mucho más de lo que nos gustaría admitir. Toda una serie de pruebas científicas demuestran que muchas de las cosas que nosotros percibimos como pensamiento y obra conscientes están programadas a nivel cerebral. En este ensayo de la Universidad de Bielefeld le son mostradas a una persona secuencias fílmicas, escenas normales del día a día, pero incompletas. La prueba consiste en determinar la verdad y el engaño.
La persona debe recordar las imágenes mientras es sometida a una resonancia magnética. ¿Qué es lo que ha visto realmente y qué no fue mostrado en la película? Durante el proceso se observa la actividad cerebral. A veces la persona en cuestión recuerda correctamente lo que ha visto, a veces no. Lo increíble es que su cerebro reconoce si ha visto una imagen realmente o si solamente cree haberla visto. En cada caso se activan diferentes ámbitos cerebrales. El propio cerebro siempre sabe lo que es correcto y lo que no lo es, aunque muchas veces transmite algo distinto a nuestra conciencia. Una pregunta al profesor Hans Markovich. ¿No somos señores de nuestros propios recuerdos? Puede decirse que así es. Cometemos muchos más errores y un experimento como este demuestra el gran número de errores que cometemos sin ser conscientes de ello. ¿Y por qué hace esto el cerebro? Hay una tendencia general a que intentemos crearnos un entorno lo más cercano posible a como nos lo imaginamos. Y si el entorno se aleja de nuestra visión del mismo, por ejemplo, al haber un vacío de conciencia, entonces solemos reconstruir ese vacío, creando una realidad que no coincide con la verdad o no tiene por qué haber coincidido con ella. Así logramos la continuidad necesaria. Sabemos que la vida transcurre de manera continuada. No hay saltos, no hay ningún punto donde no haya pasado nada. El cerebro se esfuerza por resolvernos las dudas y lo hace aún cuando nos engañe sin que lo notemos. La investigación cerebral asegura que el verdadero señor de nuestra conducta no somos nosotros, sino que se encuentra entre las paredes de nuestro cráneo. Al menos no lo somos como personas absolutamente conscientes y que actúan libremente. Esto lo muestra este experimento del investigador estadounidense Benjamin Libet. Las corrientes cerebrales muestran de manera infalible lo que ocurre en el cerebro, demostrando que este órgano desata las acciones de la persona en cuestión sin que ésta sea consciente de ello. La persona sometida a la prueba no tiene más que apretar la tecla del ratón de manera espontánea. El hombre ve una manecilla de reloj en la pantalla. En cualquier momento aprieta la tecla. Después se le pregunta cuándo tuvo la voluntad de apretar. Pero el hecho es que éste ha entrado en acción unas décimas de segundo antes. Sin que él lo sepa, su cerebro está actuando. Así lo demuestran las curvas eléctricas. El cerebro es, por así decirlo, más rápido de lo que se piensa. Cualquier persona normal pensará que es ella la que da la decisión de apretar la tecla y no su cerebro. Sí, esta es la creencia generalizada. Los experimentos Libet han demostrado que el cerebro sabe las cosas antes de que lo sepa la propia persona o crea saberlo. Pero esto negaría el libre albedrío de la persona, ¿no? Sí, en el sentido en que se entiende a nivel cotidiano cuando decimos, me puedo decidir por esto o por esto otro. Aquí yo digo que estamos determinados, solo podemos decidirnos en este sentido y en ningún otro. No hacemos lo que queremos, sino que queremos lo que hacemos. Lo único es que pensamos que se trata de un acto consciente. Muchos investigadores aseguran que no existe el libre albedrío. El profesor Gerhard Roth va todavía más lejos al afirmar que nuestro libre albedrío es una mera ilusión. Cualquier acción en la que me sienta libre es preparada previamente por el cerebro. Esta sensación de yo soy libre no es más que una etiqueta o una sensación que o viene después o al mismo tiempo, pero que no es la causa. Este puede que sea el mayor ataque acometido contra el libre albedrío. En el momento en que incluso puede demostrarse que la sensación de ser libre es producida por el cerebro contra mi propia voluntad. El doctor Jürgen Müller ha analizado ya lo que ha sucedido en la cabeza de Stefan B. cuando veía las imágenes de alto contenido emocional. Al igual que ocurre con otros criminales examinados, el ámbito cerebral encargado de la empatía se muestra especialmente poco activo, no solo en el ámbito frontal, sino sobre todo en otra área, en el lado derecho del cráneo.
De ahí que en su cerebro se puede medir su tendencia violenta. El objetivo del Dr. Müller consiste en examinar de manera fehaciente en el cerebro de Stefan B. si una terapia produce o no algún cambio. ¿Cambiará una terapia su estructura cerebral? ¿Puede percibirse? ¿Y cuándo podrá salir a la calle una vez que se le considere curado? Ello supondría un paso enorme, ya que hasta la fecha los terapeutas apenas han conseguido entregar pronósticos fiables a largo plazo relativos a criminales con trastornos psicopáticos, como es el caso de Stefan B. Esto ofrece nuevas perspectivas, y es que la sociedad hará todo para protegerse de los criminales violentos o al menos para evitar innecesarias repeticiones de actos de violencia. Con demasiada frecuencia han ocurrido terribles errores. Investigadores cerebrales como el profesor Adrian Raine quieren ayudar a evitarlos de cara al futuro. Durante decenios hemos intentado identificar la violencia con el objeto de evitarla, y nuestro fracaso ha sido rotundo. Solo en el momento en que consideremos ambas raíces, la social y la biológica, encontraremos las causas de la violencia y el crimen y podremos combatirlos. Alguien podría, en los países industrializados, exigir que se realizaran exámenes cerebrales de manera profiláctica con el objetivo de descubrir a los violentos y a los pedófilos. Sería cuestión de hacer una resonancia a todos los sospechosos, de manera generalizada, redadas en busca de personas agresivas, sin el don de la empatía, o para estudiar a jóvenes con conductas anómalas. Y después, solo queda encerrar a los criminales en potencia. Para muchos se trata de una visión terrorífica, aunque no para Gerhard Roth. ¿Por qué habría de ser terrible? En el caso de las enfermedades infecciosas, es incluso un imperativo legal que si alguien tiene una determinada enfermedad infecciosa que supone un gran peligro para la sociedad, esta persona será sometida a cuarentena, lo quiera o no. En este punto, la sociedad se toma este derecho. Ahora, en caso de que las posibilidades diagnósticas de la investigación cerebral o de la neuropsicología mejoraran de tal manera que pudiéramos decir quién tiene qué en el cerebro, este tumor, esta lesión, y que por tanto tiene muchas posibilidades de ser violento, de ser peligroso, ¿por qué no habría de ser encerrado tal y como ocurre con una persona que tenga una enfermedad altamente contagiosa? La biología de nuestro cerebro determina nuestros actos mucho más de lo que quisiéramos. Esto es válido tanto para los criminales como para el común de los mortales. Es bastante molesto, pero es así.